Llegaron cuando la tierra no estaba preparada. Cuando nuestras naciones estaban fracturadas por la codicia, las fronteras y las mentiras. Al principio ni siquiera sabíamos su nombre. No se anunciaron. Ni luces parpadeantes, ni diplomáticos, ni un mensaje de paz. Solo fuego, ruido y acero frío cayendo del cielo. La invasión duró 6 días. 6. Eso fue todo lo que necesitaron. Una semana, y la humanidad se convirtió en una propiedad. Se hacían llamar el dominio Virex, y su imperio se había extendido por 17 sistemas antes que el nuestro. Éramos solo otra adquisición, otro número en su expansión. Recuerdo el día en que los cielos cambiaron. Estaba arreglando una turbina rota en las llanuras de Colorado. Trabajaba en mantenimiento para uno de los últimos parques eólicos en funcionamiento, un trabajo que nunca me gustó pero que necesitaba. El cielo se volvió rojo, luego negro, y entonces empezó a llover ceniza. Pensé que era un incendio forestal hasta que llegaron las máquinas. No eran drones, ni tanques, sino algo peor. Recolectores, ataúdes de metal flotantes con garras y voces como cristales rompiéndose en cámara lenta. Al principio no mataban. Capturaban, etiquetaban, procesaban. Cada pueblo fue barrido por completo. Vi cómo se llevaban a mi hermano del techo de nuestro granero. Tenía 17 años, ni siquiera era un luchador. No les importó. No necesitaban luchadores. Necesitaban esclavos. Aplastaron gobiernos en horas. Vaporizaron cualquier ciudad que se resistió. Las demás fueron abandonadas para pudrirse en silencio bajo su dominio. Los cielos de la tierra se llenaron de naves de patrulla, y el suelo se cubrió de lo que llamaban redes de trabajo, campamentos cercados donde los humanos eran descompuestos en trabajos, cuotas y carne. ¿Y yo? Fui enviado a la red 14D, sector minero. Me implantaron un rastreador en la base del cráneo, me inyectaron algo en la sangre que hacía que mi cuerpo obedeciera cuando hablaban. No al instante, no como control mental. Peor. Hacía que resistirse se sintiera como si tus huesos se cocinaran a fuego lento por dentro. Podías luchar contra ello, claro, pero cada segundo se sentía como si la muerte te estuviera mordisqueando la columna vertebral. Aún así, luché. No en voz alta, todavía no. Aprendí a ocultarlo, a enmascarar el dolor y a recibir el castigo con una cara inexpresiva. No gritas cuando quieres sobrevivir. Esperas, observas, aguantas. Y aguanté durante 6 años. Vi a hombres perderlo todo. Su cordura, su voluntad, sus familias. Vi a padres obligados a golpear a sus propios hijos solo para evitar que los Virex los ejecutaran a ambos. Vi a mujeres ser arrastradas a las cámaras de cría para experimentación híbrida. Vi a niños ser entrenados como animales para servir de asistentes a los oficiales alienígenas. La peor parte es que algunos humanos se adaptaron. Empezaron a hablar su idioma, a servirles voluntariamente. Traidores, colaboradores, gente que decidió que la comodidad valía más que su alma. Yo nunca lo olvidé. Mi nombre no importa todavía. Lo sabrán cuando haya terminado. Lo que importa es que en el 6º año, en la noche más fría del ciclo minero, algo cambió. Trajeron a un nuevo oficial para dirigir la Red 14D. Era más joven que el resto, o lo que fuera que pasara por joven en su especie. Alto, piel de un azul pálido como piedra helada, ojos dorados, voz afilada y cruel. Le gustaban los juegos, los psicológicos. Empezó a organizar competiciones, peleas en el foso entre trabajadores, torturas escenificadas para probar la obediencia, pruebas de memoria donde fallar significaba la ejecución pública. Caminaba por el patio como un dios, eligiendo a sus favoritos para luego masacrarlos solo para demostrar su control. Un día, me eligió a mí. Unidad 7F92, dijo. Ese era mi número asignado. No un nombre. Un número. Mañana entretendrás a la red. Luchas o mueres. Muéstranos si a tu especie todavía le quedan dientes. Esa noche, no dormí. No comí. No temblé. Recordé a mi hermano, a mi madre, a mis amigos, a mi país. Y sonreí, porque era la primera vez en 6 años que me daban un arma. No sabían lo que habían hecho.
Pensaban que yo era solo otro hombre roto. Estaban equivocados. Esclavizaron la tierra. Pero a mí no me rompieron. Se arrepentirían de ese error por el resto de sus vidas. El foso era exactamente lo que parecía: una arena hundida de acero oxidado, tierra quemada y cadenas empapadas de sangre, rodeada por cientos de prisioneros exhaustos y de mirada vacía, y unas cuantas docenas de oficiales Virex observando desde arriba con sus crueles y relucientes armaduras y expresiones de suficiencia. Para ellos, esto era un deporte, un entretenimiento, un recordatorio de quien estaba al mando. No éramos personas. Éramos carne en movimiento. Me paré al borde del foso, sin camisa bajo la fría luz alienígena. Las costillas se me marcaban a través de la piel. Mis nudillos estaban en carne viva y las cicatrices de mi espalda aún no habían sanado de la última flagelación. Pero estaba vivo y estaba furioso. El nuevo oficial, el de la piel de piedra helada y ojos dorados, estaba en el balcón superior, con los brazos cruzados, observando con una sonrisa burlona que te daba ganas de arrancarle los dientes con tus propias manos. Lo llamaban comandante Virex Julnat. Pero yo solo lo llamaba el cabrón. Que las bestias nos entretengan, anunció Julnat, su voz resonando por los altavoces del campamento. Veamos cuál de ustedes todavía cree en el dolor. Una sirena sonó. Las puertas se abrieron. Trajeron al otro luchador. Una montaña de hombre. Humano, pero apenas. Su nombre era Garen. O eso había oído. Solía ser un luchador de jaula antes de la invasión. Los rumores decían que se quebró después de ver a los Virex freír a su familia delante de él. Ahora no hablaba, solo obedecía. Le habían inyectado algo, un potenciador de combate que los alienígenas usaban en guerreros rotos para hacerlos luchar más tiempo, más duro, con más saña. No me importó. Lo arrojaron al foso y las puertas se cerraron de golpe detrás de nosotros. Una voz en mi cabeza hizo clic, el rastreador activándose. Comienza, dijo en ese suave tono alienígena que te ponía la piel de gallina. Garen vino hacia mí como un tren de carga. No esperé. No recé. Me moví. Él lanzó un puñetazo. Lo esquivé. Su puño destrozó la columna de acero detrás de mí como si fuera papel. Su otra mano me agarró el hombro. El agarre se sintió como ser atrapado por un torno. Le clavé el codo en las costillas 2 veces, rápido y fuerte. Nada. Gruñó como un animal y me lanzó al otro lado del foso. Caí al suelo tan fuerte que vi todo negro. «Mátalo», gritó alguien desde las gradas. Garen estaba sobre mí antes de que pudiera levantarme. Puños volando como mazos. Bloqueé el primero, esquivé el segundo, recibí el tercero en la mejilla. El dolor explotó en mi mandíbula. Saboreé la sangre. Mi visión se duplicó. Caí sobre una rodilla. Garen levantó el puño para el golpe de gracia. Fue entonces cuando lo vi. La parte posterior de su cuello. Un implante de control. Un círculo plateado con un parpadeo rojo. La misma tecnología que usaban en los rastreadores, pero este pulsaba más rápido, más violento. El potenciador. Esa era su debilidad. Le arrojé tierra a los ojos y rodé hacia atrás, escapando por poco del puñetazo. Rugió y volvió a atacar, ciego de rabia. Me agaché, rodeé su cintura con mis brazos y lo levanté con todas mis fuerzas. Mi columna gritó, mis músculos se desgarraron, pero lo estrellé contra el suelo. Agarré un trozo de acero de la tierra y se lo clavé en el implante. Chispas, gritos, y luego silencio. El cuerpo de Garen convulsionó, se retorció y quedó inerte. La multitud guardó silencio por un segundo. Luego gritaron. Algunos vitorearon. Otros gruñeron de furia. Los oficiales no esperaban que sobreviviera, y mucho menos que ganara. Julnat entrecerró los ojos, sus labios apretados en una delgada línea. Me paré sobre el cuerpo de Garen, con el pecho agitado, la sangre goteando de mi boca. Miré a Julnat y no parpadeé. Vio en mis ojos el odio, el fuego. Se marchó sin decir una palabra. Los guardias me arrastraron de vuelta a mi celda. Si es que se puede llamar celda a un agujero de 3 por 3 metros en la pared. No me curaron. Ni comida, ni agua,
Solo oscuridad y el eco de la sangre todavía bombeando en mis oídos. Esa noche, no pude dormir. No por el dolor, estaba acostumbrado al dolor, sino por la idea que finalmente había echado raíces. Maté a su luchador mejorado. No solo sobreviví. Expuse la debilidad de su tecnología. Descifré su droga invencible. Habían cometido un error al dejarme vivir, y yo iba a hacer que se atragantaran con él. Durante las siguientes semanas, me arrojaron al foso una y otra vez. Siempre contra monstruos, tanto alienígenas como humanos, cargados de químicos, afilados por el dolor, con la mirada muerta. Y maté a cada uno de ellos. No solo con los puños, sino con tácticas, con paciencia. Aprendí a leer sus mejoras. Encontré los ritmos, los puntos ciegos, las vulnerabilidades. Los Virex pensaban que éramos demasiado primitivos para darnos cuenta. Cada victoria me ganaba más atención de los guardias, de los prisioneros, de Yulnat. Una noche, después de mi quinta muerte, Yulnat vino a mi celda. No llamó, no habló al principio, solo se quedó allí, mirándome a través de los barrotes. No eres como los demás, dijo finalmente. No respondí. No estás roto, continuó. Eso es un problema. Sonreí. Pues arréglalo. Se inclinó más cerca. Podría borrar tu mente, reprogramarte, hacer que supliques por servirme. Pero prefiero usarte. Escupí sangre a sus pies. No se inmutó. Te arrepentirás de eso, dijo en voz baja. Ya lo hice. El arrepentimiento era inútil. Había enterrado el mío hacía años, junto a mi hermano. Pero ahora sabía algo. Yulnat tenía miedo. No de mí. Todavía no. Sino de lo que yo representaba. Una fractura en su perfecto control. Un recordatorio de que los humanos no eran tan dóciles como querían. Nos habían quitado todo. Y aún así, sangrábamos con un propósito. Esa noche, hice contacto. Su nombre era Cray. Apenas un niño cuando comenzó la invasión. Él era quien limpiaba el foso después de cada pelea. Un fantasma silencioso con manos rápidas y ojos aún más rápidos. Me había visto luchar, había observado cómo me movía, y creía en mí. Conozco a alguien, susurró a través del conducto de ventilación junto a mi celda. Una mujer. Solía estar con la resistencia de la tierra. Lo que queda de ella. Se esconde más allá de las ruinas del viejo metro. Ya no queda resistencia, musité. Se acercó más. Ahora sí. Esa fue la chispa. Durante el mes siguiente, trabajé en 2 frentes. En el foso, les di a los Virex lo que querían. Sangre, violencia, espectáculo. Me exhibían como a un perro de presa. Me llamaban el carnicero de la tierra. Sonreía cuando lo decían porque sabía que no estaba matando para ellos. Estaba construyendo una leyenda. Una que se extendería por la red como un reguero de pólvora. Una que le recordaría a cada alma enjaulada que aún no estábamos muertos. Mientras tanto, Cray conseguía piezas de contrabando. Cable, metal, chips de datos, viejos módulos de comunicación. Pieza por pieza, reconstruí un transmisor en las paredes de mi celda usando restos de equipos rotos y tecnología olvidada que los Virex habían abandonado. No era perfecto. Era peligroso, pero funcionaba. Y en el día 61, escuché una voz crepitar a través de la estática. Aquí la comandante Aldra, Canal 7 de la Resistencia de la Tierra. ¿Quién habla? Miré el transmisor, con el corazón martilleando. Mi nombre no importa, dije. Pero he estado matando a sus campeones, y aún no he terminado. Estática. Luego. Repite eso. Dije. Aún no he terminado. Pausa. Luego una larga y temblorosa respiración. Dios santo, susurró ella. Pensábamos que todos en la 14D estaban perdidos. No estamos perdidos, solo enterrados. Pero seguimos respirando. ¿Quieres una guerra? No dudó. Siempre. Ya no se trataba de salvar el mundo. Se trataba de reducir el suyo a cenizas. La Red 14D iba a ser la primera ficha de dominó, pero no caería con discursos ni conversaciones de paz. Empezaría como había terminado la Tierra, con fuego.
Para cuando me arrojaron al foso por séptima vez, ya no tenía miedo. Ni siquiera estaba enfadado. No de la misma manera. La ira era ruidosa. Ardía rápido y moría joven. Lo que tenía ahora era más frío, más afilado. No llameaba, cortaba. A este lo llamaban la bestia. No era un hombre, ni de lejos. Un híbrido, mitad humano, mitad Virex, producto de sus experimentos genéticos. No tenía nombre, ni voz, solo garras por manos y ojos negros y muertos. No luchaba por la libertad. Luchaba porque le habían hecho creer que matar era la única forma de ser útil. Esta vez, la multitud no era solo Virex. También había humanos. Colaboradores. Se les notaba por cómo vestían. Ropa más limpia, menos moratones y siempre esa sonrisa nerviosa que llevaban alrededor de sus amos, como si intentaran convencerse a sí mismos de que pertenecían a ese lugar. Cuando entré en el foso, alguien gritó, «Ábrelo en canal». Y no fue uno de los alienígenas. Estaba bien. Era de esperar. Los que tenían el cerebro lavado eran solo otra parte de la máquina. Pero en el momento en que la puerta se cerró de golpe detrás de mí, susurré para mis adentros, es hora de romper algo. La pelea duró menos de 5 minutos. La bestia vino rápido, más rápido que cualquier cosa que hubiera visto antes, y rasgó el divisor de acero como si fuera papel. Me placó tan fuerte que pensé que mi columna se había partido. Pero me moví con él. Dejé que me llevara al suelo, rodé bajo su golpe y le clavé un trozo afilado en la articulación del hombro. No gritó, ni siquiera se inmutó, pero se detuvo. Y eso fue suficiente. Le agarré el costado de la cabeza y la estrellé 2 veces contra la barrera de acero. Algo crujió. Un diente, tal vez. Suyo o mío, no importaba. La sangre salpicó la pared. No la suya, la mía. Él era más fuerte, más grande, modificado, pero no estaba furioso. No como yo, no como un hombre que vio como su mundo era asfixiado hasta la muerte. Lo atraje de nuevo, lo suficientemente cerca como para oler los químicos que bombeaban por su piel y le clavé la rodilla en el estómago con la fuerza suficiente para hacer que un hombre normal vomitara sangre. No se movió, así que le susurré directamente al oído. Tú naciste en un laboratorio. Yo nací en la guerra. Luego le arranqué la oreja de un mordisco. Se tambaleó. Por primera vez, la bestia pareció confundida, y la confusión era fatal. Enrollé la cadena de mi muñeca alrededor de su garganta, usando toda la fuerza que me quedaba, tirando hacia atrás con todo lo que tenía. Luchó, pateó, me estrelló contra la pared. Pero no lo solté. Vi el negro de sus ojos parpadear, vi su cuerpo retorcerse, vi al monstruo que crearon morir como un hombre. Cuando todo terminó, el foso estaba en silencio. Dejé caer su cuerpo a los pies de Yulnat. Lo miré directamente a los ojos y sonreí. Él no me devolvió la sonrisa. Esa noche, todo cambió. Mis victorias habían dejado de ser un entretenimiento. Ahora eran un problema. Yulnat ya no enviaba guardias para arrastrarme al foso. Los enviaba para matarme. Vinieron de noche. En silencio. 2 de ellos. Oficiales de patrulla Virex con armadura de sigilo. Su piel brillaba como el agua cuando se movían. Casi invisibles al ojo, pero no al oído. No para alguien que no había dormido profundamente en 6 años. Esperé detrás de la puerta, con una tubería rota en la mano. El primero entró. Le pegué tan fuerte que su casco se partió por la mitad. Su compañero disparó un rayo aturdidor, fallando por 1 centímetro. Lo placé, le estrellé la cabeza contra el suelo de hormigón hasta que las luces de su traje se apagaron. Luego les quité la armadura. Cray llegó 10 minutos después. Miró los cuerpos y dijo: «Estás completamente loco». Asentí. Ese es el plan. Me puse la armadura. No encajaba perfectamente, pero funcionaba lo suficientemente bien. El campo de camuflaje parpadeaba un poco en los bordes, pero a menos que miraras con atención, no lo notarías. Salí directamente de mi bloque de celdas al amanecer. Pasé junto a guardias, junto a prisioneros, sin alarmas, sin alertas. La clave no era ser invisible. Era pertenecer. No corrí. No me escondí.
Caminé como si fuera el dueño del lugar. Mi primera parada fue la torre de comunicaciones. Cray había mapeado los viejos túneles de acceso semanas atrás, cuando limpiaba la sangre de los pisos del foso. Sabía dónde rotaban los guardias, sabía cuándo se reiniciaban los bucles de vigilancia. Dentro de la torre, no busqué armas. Busqué datos. Copié cada plano, cada horario, cada debilidad en un disco negro que la Resistencia me había enviado a través del viejo transmisor. Lo subí a través de la conexión. 20 minutos después, Aldra respondió. Lo vemos. Confirmando posiciones. Respiré hondo. Listo para el segundo paso. El segundo paso era fuego. No tenía un ejército, pero tenía los planos de cada puesto de guardia, cada punto de control de seguridad y cada esclusa de aire en la red 14D y ahora tenía su armadura. Esa noche, volví a mi celda justo a tiempo para el toque de queda. Los otros prisioneros no se dieron cuenta. Los guardias no lo cuestionaron. A la mañana siguiente, 5 explosiones arrasaron la red simultáneamente. Cray las había plantado. Una en la reserva de agua, una en el comedor, una en el hangar de mechas, una en el circuito de la cerca exterior y una justo debajo de los aposentos privados de Yulnat. No lo mató, pero lo sacudió. El primer ataque real liderado por humanos desde que los Virex tomaron la Tierra. Los días siguientes fueron un caos. Los Virex bloquearon la red, ejecutaron a 10 prisioneros por sospecha de rebelión, azotaron a otros 20 en público, redujeron las raciones de comida a la mitad, añadieron patrullas, cancelaron las peleas en el foso. Yo me mantuve en silencio, oculto, observando. Y entonces, la mejor parte, los susurros comenzaron a extenderse. Me llamaban el fantasma de la Red 14. Decían que atravesaba las paredes, que mataba a los Virex con mis propias manos, que había encontrado una manera de quemar sus naves desde adentro. Nada de eso era cierto, todavía. Pero el miedo no necesita la verdad. Solo necesita esperanza. Una semana después, la Resistencia volvió a contactar. Hemos descifrado parte de su red de comunicaciones usando tu enlace, dijo Aldra. Estamos formando un equipo de ataque. Negué con la cabeza. No lo necesitarán. ¿Por qué? Porque para cuando lleguen aquí, no quedará nadie a quien salvar. Empecé a atacar las rutas de suministro. Pequeños golpes al principio. Una caja perdida por aquí. Un escáner destruido por allá. Nada lo suficientemente grande como para provocar una respuesta masiva, pero suficiente para sembrar la duda. Luego ataqué un arsenal. Tomé todas las cuchillas de plasma, todas las pistolas de compresión que pude llevar. Cray las llevó de contrabando al bloque 3, el grupo de celdas humanas más grande de la red. Los líderes allí eran exmilitares. Uno de ellos, Briggs, solía dirigir operaciones encubiertas antes de la caída de la Tierra. Me había visto luchar. Nunca me había hablado antes. Después de la entrega de armas, se me acercó en los túneles y dijo, ¿vas en serio con esto? Asentí. Él sonrió. Entonces empecemos una guerra. Entrenamos en silencio, en la oscuridad. Usamos señales de mano, golpes codificados, susurros enterrados en ataques de tos. No era mucho. 10 hombres, 3 rifles viejos, unas pocas cuchillas robadas y un sueño. Pero teníamos algo con lo que los Virex nunca contaron: memoria. Recordábamos lo que se sentía ser libre. Y estábamos dispuestos a matar por ello. En la víspera del levantamiento, Cray vino a verme. Parecía nervioso, pálido. ¿Estás seguro de esto? Asentí. Ya ha comenzado. Dudó. ¿Sabes lo que harán si falla? Sé lo que harán si no lo intentamos. No discutió, solo me entregó algo envuelto en tela. Era la vieja placa de identificación de mi hermano. La encontré en los archivos, susurró. Guardaban trofeos. La apreté en mi mano con tanta fuerza que sentí el borde clavarse en mi palma. Era la hora. Atacamos justo antes del amanecer. Silenciosamente. Rápidamente. Brutalmente. Briggs lideró la carga en la bahía de control sur, desactivando la red de defensa interna. Yo lideré un equipo de 2 hombres a través del hangar oeste, colocando explosivos bajo cada nave de desembarco Virex que pudimos encontrar.
Para cuando sonó la alarma, ya era demasiado tarde. La mitad de la red estaba en llamas. Guardias dispersos, oficiales gritando, prisioneros amotinados. El sistema, perfecto en el papel, estaba fallando bajo el verdadero caos humano. En medio de todo, apareció Yulnat, flanqueado por 2 centinelas Virex de élite. Me vio a través del fuego y el humo, y por primera vez, pareció asustado. Di un paso adelante, con la armadura medio quemada, la cuchilla en la mano. Deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad, dije. Gruñó algo en su lengua nativa. No esperé una traducción. Corrí hacia él como una tormenta. El campo de batalla era una jaula en llamas. La red 14 se ahogaba en fuego, gritos y el sonido de botas sobre metal. Las alarmas chirriaban en frecuencias alienígenas, agudas, desorientadoras. Pero yo estaba acostumbrado al dolor. Le daba la bienvenida. Dejaba que me afilara en lugar de ralentizarme. Al otro lado del humo y los escombros estaba Yulnat, intacto, prístino, incluso mientras el caos se tragaba su imperio. Sus ojos dorados se entrecerraron hacia mí, su rostro tan tranquilo como si estuviéramos en alguna sala de negociación en lugar de en un infierno ardiente. Se interponía entre mí y la terminal principal. Detrás de él, la torre, el corazón de la red, la fuente de energía que alimentaba las vallas eléctricas, la vigilancia, la filtración atmosférica. Si la destruía, la red 14 se ahogaría en sus propias cenizas. 2 centinelas Virex estaban a sus lados, de casi 2 metros de altura, blindados como tanques andantes, portando esas guadañas de plasma que podían cortar a un hombre por la mitad de un solo golpe. No disminuí la velocidad. No saldrás de esta, humano, dijo Yulnat, con la voz fría, tranquila, confiada. No respondí. Las palabras ya no valían nada. Uno de los centinelas cargó. Me agaché bajo su hoja y clavé una cuchilla de plasma robada directamente en el costado del cabrón, entre las costuras de su armadura. Aulló un agudo grito mecánico y cayó, convulsionando mientras chispas azules salían de la herida. El segundo vino hacia mí más rápido. Ni siquiera intenté esquivarlo. Bloqueé su guadaña con el protector de mi antebrazo. El metal se agrietó. Mis huesos gritaron. Pero usé el impulso para estrellar mi codo contra su garganta. Se tambaleó. Fue entonces cuando lo pateé directamente al pozo de fuego que Cray había encendido minutos antes. Su grito no duró mucho. 2 menos, solo quedaba Yulnat. No se movió. No eres un guerrero, dijo, acercándose con ese paso lento y arrogante. Eres una criatura de dolor, un perro rabioso. Mucho ladrido, pero poca sangre. Levanté la cuchilla. Pruébame. Golpeó rápido. Demasiado rápido. No era solo un comandante. Su cuerpo estaba aumentado. Tecnología alienígena bajo su piel. Su brazo se movió como un pistón, golpeando mis costillas. Sentí que algo se rompía. Caí al suelo, rodé para ponerme de pie, ataqué, y él lo esquivó como si nada. ¿Crees que esto es venganza?, dijo, rodeándome. Esto es supervivencia. Este es el camino de las estrellas. El fuerte toma. El débil sirve. Tu especie falló esa prueba. Esclavizaron a niños. Se encogió de hombros. Nos dejaron. Eso rompió algo dentro de mí. Rugí. No un grito valiente y noble, sino el sonido crudo de un hombre que no tiene nada que perder. Me abalancé sobre él. Lo derribé al suelo. Le golpeé la cara una y otra vez. El primer golpe agrietó su máscara. El segundo le rompió la piel. El tercero lo hizo sangrar. Sangre azul. Alienígena. Más espesa que la nuestra. Me lanzó lejos con una ráfaga de fuerza de algún tipo de implante subdérmico. Volé contra la pared. El metal se abolló. Mi visión se nubló. Pero me levanté, sangrando, cojeando, riendo. ¿Sangras?, dije. Con eso basta. Siseó, se limpió la boca y sacó una pequeña porra de su cinturón. Chisporroteaba con plasma. Esto termina aquí, dijo. No, gruñí. Esto empieza aquí. Luchamos como monstruos, no como soldados. No con honor. Con furia.
Él apuñaló. Yo contraataqué con un cristal roto. Me partió el cráneo con su porra. Le mordí el cuello como un animal. Caímos entre los cables, los paneles de control, la ceniza y las chispas y las ruinas de todo lo que construyeron. Me golpeó tan fuerte que me zumbaron los oídos. Le rompí el brazo tan mal que el hueso se asomaba a través del músculo. Cada golpe dolía. Cada segundo duraba una eternidad. Pero no me detendría, porque ahora veía algo en sus ojos, detrás de la ira, bajo la arrogancia. Miedo. No miedo a la muerte. Miedo al fracaso. Miedo a perder el control. Porque él sabía lo que yo era. No un guerrero, no un rebelde. Una chispa. Y si yo sobrevivía, esa chispa se convertiría en un fuego que nunca podrían apagar. Al final, ambos estábamos en el suelo, sangrando, jadeando. Me arrastré hasta la terminal de control. Intentó detenerme, me agarró el tobillo, pero me di la vuelta y le pisé la mano hasta que oí como los huesos se aplastaban. Luego lo miré fijamente a los ojos. Esto es por mi hermano. Y destrocé el control maestro. El sistema gritó. Luces rojas explotaron por toda la consola. La energía de la cerca falló. Las puertas de la red cayeron. Por toda la red 14D. Las puertas se abrieron. Las cadenas se rompieron. Los prisioneros corrieron hacia la luz como ratas escapando del infierno. Recogieron armas de los guardias muertos. Gritaron. Lloraron. Despedazaron a los Virex uno por uno. Esto ya no era una guerra. Era una venganza. Briggs y su equipo aseguraron el perímetro exterior. Cray ya estaba redirigiendo las comunicaciones para transmitir en vivo el levantamiento a través de la red de satélites. La resistencia lo transmitió en tiempo real. La Tierra vio lo que hicimos. Ya no solo sobrevivíamos. Estábamos contraatacando. Dejé a Julnat vivo. Apenas. Yacía entre los escombros, medio consciente, con los huesos destrozados y la boca goteando sangre. Me arrodillé a su lado, lo agarré por el cuello y le susurré. Cometiste un error. Tosió. Liberas una red, pierdes 10 más. Quemaremos a tu especie. Ascua por ascua. No sonreí. No me regodeé. Solo dije la verdad. Entonces nos convertiremos en fuego. Lo dejé arrastrarse. No por piedad, sino por estrategia. Que los Virex lo vieran. Que vieran a su campeón roto. Que el miedo pudriera su unidad. Julnat era ahora nuestro mensaje. Nadie era intocable. Durante los siguientes 3 días, tomamos todo el sector. El escuadrón de Briggs desactivó la red de defensa, permitiendo que las naves de desembarco de la Resistencia aterrizaran. La propia Aldra pisó la tierra de la red 14D. Miró las ruinas a su alrededor y dijo: «Joder, no estabas de farol. Estaba cubierto de sangre, medio cojo, apenas manteniéndome en pie. Asentí una vez. Te lo dije». Los prisioneros supervivientes, tal vez 1000, tal vez más, se quedaron en silencio mientras Aldra izaba la bandera de la Resistencia sobre la torre central. No sentí alegría. Todavía no. Pero sentí algo que no había probado en años. Poder. Poder real, ganado, lleno de cicatrices. Los Virex tomaron represalias 2 semanas después. Cristalizaron la red 17A desde la órbita. Vaporizaron todo. Prisioneros, rebeldes, civiles. Más de 30.000 muertos. Fue entonces cuando entendí que esta no sería una guerra de frentes. Sería una guerra de fuego y sombras, de incursiones, sabotaje, insurgencia. Ellos tenían naves. Nosotros teníamos rabia. Y la rabia no muere. Aldra intentó darme un puesto de mando, una nueva identidad, un uniforme. Dije: no, no estoy aquí para construir gobiernos. Estoy aquí para romper cadenas. Me miró como si lo entendiera y lo temiera. ¿Quieres liderar escuadrones de la muerte? Negué con la cabeza. Quiero liderar la esperanza. Pero la esperanza, había aprendido, nace de la violencia. Así que desaparecí. Sin rango, sin insignias, solo una cuchilla y la voluntad de sangrar por ella. Cada mes, otra red ardía. Otra fortaleza Virex se derrumbaba. Su imperio comenzó a pudrirse desde dentro.
Los susurros se extendieron por la tierra y las colonias. Lo llaman el fantasma del 14. El hombre que sangró libertad en la tierra. Aquel al que debieron haber matado. Esclavizaron la tierra. Pero olvidaron una cosa. Nosotros recordamos. Y ahora ellos también lo harán. No nos quedamos en la tierra. Ese nunca fue el plan. La Red 14 fue solo la primera grieta en la presa, una fractura que demostró que su control no era eterno. Sabíamos que tomarían represalias, y lo hicieron. Duramente. Pero por primera vez desde la invasión, no estaban ganando fácilmente. Lo que habíamos hecho no fue solo un acto de rebelión. Fue un mensaje. Y los mensajes se propagan como una enfermedad. Desde las ruinas envenenadas de esa red de trabajo, florecieron los susurros, que alguien había hecho sangrar a los Virex, que su sistema perfecto tenía grietas, y que los humanos, esas criaturas primitivas y emocionales, habían encontrado sus dientes de nuevo. Los Virex lo llamaron una perturbación. Nosotros lo llamamos un comienzo. Después de la Red 14D, la resistencia cambió su tono. Se acabó el esconderse en las sombras, acaparar suministros y rezar para que los Virex no se dieran cuenta. Ahora, íbamos a por ellos. Yo no formaba parte de la estructura. Me negué a usar sus uniformes o a saludar a sus oficiales. No quería medallas. Quería seguir matando hasta que recordaran lo que era la tierra. Aldra lo entendió, en su mayor parte. No le gustaba, pero lo comprendía. Así que me dio lo que necesitaba. Un objetivo. Los Virex tenían una estación orbitando Ganimedes. No era una colonia, ni una prisión. Una instalación de cría. Así la llamaban. Pero lo que realmente era una fábrica de descendencia híbrida, del tipo criado en tubos estériles y úteros de metal usando ADN humano robado y código Virex. No estaban criando niños. Estaban construyendo soldados, unos que pudieran mezclarse en cualquiera de los dos mundos, obedecer órdenes desde el nacimiento y aniquilar la resistencia desde dentro. Los Virex no veían a la humanidad como una amenaza, sino como un recurso. No pensaron que vendríamos a por ella. Estaban equivocados. El desembarco en Ganimedes fue rápido y sucio. 5 de nosotros. Sin apoyo aéreo, sin previo aviso. Entramos en una cápsula de carga robada de un carguero minero fuera de servicio. La resistencia lo hizo pasar por una entrega de combustible. Falsificaron los códigos el tiempo suficiente para que nos pusiéramos en rango de atraque. Una vez dentro del hangar, volamos la esclusa y nos abrimos paso a través de sus muros. Briggs lideró la brecha. Todavía construido como una excavadora, todavía silencioso como la muerte. Cray era nuestros ojos, más viejo ahora, más malo, ya no era el corredor de ojos abiertos de la Red 14. Se había convertido en un saboteador, un cuchillo en las sombras. Luego estaba Nila, una exfrancotiradora de la resistencia convertida en fantasma a tiempo completo. No hablaba mucho. No lo necesitaba. Y luego estaba yo. No era un soldado. No de la manera en que ellos lo eran. No llevaba granadas. No apuntaba a las piernas. Llevaba una cuchilla y apuntaba a los cuellos. La instalación de Ganimedes no estaba construida para el combate. Era un laboratorio, estéril y arrogante. Sus paredes eran brillantes, los suelos limpios, cada centímetro gritando con el orgullo de un imperio que creía que no podía hacer nada malo. Eso hizo que fuera fácil matarlos. No esperaban una pelea. Cuando clavé mi cuchilla en el pecho del primer técnico, su expresión no fue de miedo. Fue de confusión. ¿Por qué? Ahogó. Porque existes, dije. Nos movimos como fantasmas por sus pasillos, desactivando cámaras, asfixiando guardias, colocando explosivos a lo largo de los sistemas de oxígeno y los núcleos de datos. Cray subió un virus al sistema central que enviaría cada archivo de vuelta al comando de la resistencia. Registros de cada experimento, cada violación, cada nombre de cada humano utilizado sin consentimiento. Luego llegamos al corazón de todo. Y ahí fue donde me rompí. No eran soldados. Todavía no. Las cosas en los tanques parecían casi humanas. Infantes, adolescentes, algunos incluso completamente desarrollados, flotando en líquido amniótico sintético, con los ojos cerrados,
los corazones latiendo bajo estasis química. ¿Deberíamos destruirlos?, preguntó Nila. Mi mano se cernió sobre el interruptor de detonación, pero dudé. No eran Virex. No del todo. Eran nosotros y no nosotros. Medio nacidos, medio usados, construidos para la guerra. No eligieron. Cray me miró. Dijiste que quemaríamos su legado. Lo dije, musité. Pero esto no lo es. Esto no son legados. Son herramientas. Tenía razón. Así que no volamos los tanques. Los desconectamos. Dejamos que murieran en silencio, sin dolor, sin despertar a un mundo que los habría usado como martillos. Luego llegó el escuadrón de defensa. Tarde, descoordinado, arrogante. 10 soldados Virex irrumpieron en la cámara, con los rifles disparando. Mataron a Nila. Un segundo estaba cubriendo nuestra salida. Al siguiente, su cabeza se echó hacia atrás, un agujero azul humeando a través de su sien. No gritó, solo cayó. Briggs perdió el control. Agarró al más cercano por la garganta y le arrancó el casco con sus propias manos. Le mordió el cuello alienígena hasta que la sangre salpicó los tanques. Yo arrasé con el resto como una tormenta. No fui táctico. No fui limpio. Fui implacable. Porque si querían monstruos, les daríamos monstruos. Plantamos la carga final en el núcleo de mando. Mientras nos retirábamos hacia el hangar, miré por el pasillo central por última vez. Estaba en llamas. Las alarmas aullaban. Los tanques se agrietaban por el calor. Y en algún lugar dentro de la base, una voz grabada seguía repitiendo: brecha de contención. Instalación comprometida. Salí de ese lugar con las manos manchadas de sangre, humo en los pulmones y un claro mensaje en mi cabeza. No habíamos terminado. La transmisión desde Ganimedes destrozó la propaganda Virex. Siempre nos habían pintado como salvajes, restos incivilizados de un planeta fallido. Pero ahora, las imágenes de su laboratorio perfecto, ardiendo, roto, invadido, estaban por todo el sistema. Sus aliados comenzaron a cuestionarlos. Sus mundos subyugados comenzaron a susurrar. Y los humanos aún atrapados por las estrellas, comenzaron a tener esperanza. Fue entonces cuando pusieron una recompensa por mi cabeza. 50.000 créditos, luego 200.000, luego una amnistía planetaria completa para cualquier colaborador que me entregara. No usaron mi nombre. Simplemente me llamaron el azote. Era gracioso. Pensaron que esa etiqueta me avergonzaría, pero todo lo que hizo fue demostrar que yo tenía razón. Aldra me rogó que volviera, dijo que era demasiado valioso, que podíamos construir algo juntos, un futuro real, no solo escombros. Le dije que estaba soñando. Todavía no hay futuro, dije. No hasta que terminemos con el pasado. Intentó discutir, pero corté la señal porque no estaba luchando por gobiernos o utopías o manifiestos políticos. Estaba luchando por cada grito que escuché detrás de esas vallas. Por cada nombre que borraron, por la dignidad que robaron. No puedes recuperar eso votando. Tienes que tomarlo. Un mes después, atacamos un convoy diplomático Virex en ruta a Taeti Prime. Sin supervivientes. 2 semanas después de eso, interceptamos un buque de transporte que llevaba 3.000 prisioneros de la Tierra. Lo liberamos, los armamos, los enviamos de vuelta a sus colonias con armas y entrenamiento. La guerra ya no era táctica. Era salvaje. Estábamos recuperando las estrellas, una herida a la vez. Enviaron cazadores tras de mí, escuadrones de la muerte, rastreadores cibernéticos, asesinos con la mente mejorada. Algunos de ellos eran humanos, colaboradores con el cerebro lavado, con tecnología brillante y ojos tristes. Todos murieron porque habían olvidado algo simple. Un humano sin nada que perder es la cosa más peligrosa del universo. La galaxia estaba despertando, no por ejércitos, sino por la rabia, y la rabia se propaga. Los Virex lo llamaban Cartalon. Para ellos, era sagrado, su cuna, la joya de su imperio, un planeta envuelto en agujas de platino y ciudades que tocaban las nubes. Cada ciudadano allí creía que eran la especie elegida, destinada a domar la galaxia. Nunca había visto la guerra,
no en miles de ciclos, no hasta ahora. No planeábamos invadirlo. Ese no era el punto. No conquistas un mundo como Kartalon. Lo infectas. Les haces sentir lo que nosotros sentimos. Esa punzada de impotencia. Esa comprensión de que tus cielos ya no te pertenecen. No ganas con ejércitos. Ganas con pesadillas. La resistencia tenía inteligencia. Informes dispersos de transmisiones interceptadas. Pequeñas rebeliones en mundos esclavos. Puestos de avanzada que se oscurecían. Pero no creían que Kartalon pudiera ser tocado. Demasiado fortificado. Demasiado avanzado. Demasiado sagrado. Yo no estaba de acuerdo. Así que robé una nave. Una vieja nave de mensajería Virex. Rápida, pequeña, oscurecida con espuma de camuflaje y amortiguadores de motor. Suficiente para pasar las patrullas exteriores. Cray vino conmigo. Siempre lo hacía. ¿De verdad vamos a la capital? Preguntó mientras nos preparábamos en silencio. No, dije. Vamos a atormentarla. El plan era un suicidio, y ambos lo sabíamos. Una nave. 2 personas contra un planeta entero. Pero no estábamos allí para sobrevivir. Estábamos allí para dejar claro un punto. Entramos en la atmósfera de Kartalon bajo la sombra de un crucero de carga. Su tráfico orbital era denso. Miles de naves moviéndose entre estaciones, transportes civiles, naves militares, cargueros comerciales. Nos deslizamos debajo de uno de ellos como un parásito, aferrándonos a su patrón de señal. La superficie era deslumbrante, demasiado limpia, demasiado simétrica. Sin grafitis, sin cristales rotos, sin cicatrices. Vivían como dioses. Pero los dioses no sangran fácilmente. Tienes que abrirlos en canal. Aterrizamos en las afueras, en un muelle de atraque destinado a equipos de mantenimiento. Cray desactivó el bucle de la cámara del muelle usando uno de los conectores neurales Virex que habíamos recuperado de Ganimedes. Salimos de la nave con uniformes robados, una armadura de plata fría con un hedor a antiséptico y arrogancia. Mantuve mi rostro cubierto. No podía arriesgarme a ser reconocido. No aquí. Todavía no. Nos movimos por los sectores inferiores de la ciudad como sombras. Incluso allí abajo, en las entrañas de la capital, el aire era estéril. Cada bloque estaba monitoreado. Cada pared brillaba. Los Virex no creían en el caos. Diseñaban el control, lo que hacía que romperlo fuera aún más satisfactorio. Nuestro primer objetivo fue la sala de archivos, la base de datos más sagrada de su imperio. No era solo una biblioteca. Era un museo de su dominio, cada guerra que habían ganado, cada especie que habían aplastado, cada cultura que habían diseccionado y catalogado como insectos en frascos. Y en uno de esos archivos, la Tierra, una exhibición etiquetada como Homo sapiens, bípedo primitivo. Dentro había hologramas de nuestras ciudades antes de la invasión. Nuestros idiomas diseccionados como código. Nuestra resistencia ridiculizada en prístinas reconstrucciones animadas. También había trofeos. El zapato de un niño de la Red 12A. La bandera rota de un soldado. La página de un diario con las palabras, no olvidemos quiénes somos. Me quedé mirando ese diario durante mucho tiempo. Luego le prendí fuego a toda la sala. No fue sigiloso. No fue quirúrgico. Fue ruidoso. Las llamas arrasaron la sala de archivos, consumiendo registros, vitrinas y la historia misma. Cray subió un virus a sus servidores internos que desordenó los datos en toda su red de archivos. No solo perderían información, perderían orgullo. Escapamos a los túneles inferiores. Las entrañas del planeta funcionaban con sistemas de tranvía y conductos de servicio. Cray sabía cómo navegarlos. Memorizaba sistemas de la misma manera que yo memorizaba cicatrices. Pero nos alcanzaron rápido. Unidades de patrulla, drones blindados, alertas orbitales. Habían encontrado el fuego. Simplemente no sabían dónde había ido a parar la cerilla. A Cray le dieron. Estábamos tratando de cruzar una plataforma de transferencia cuando los drones nos alcanzaron. Una bala de cañón de riel lo alcanzó en el estómago, levantándolo del suelo y estrellándolo contra una pared. Gritó una vez,
Luego apretó los dientes con tanta fuerza que pensé que se romperían. Lo arrastré a una caja de carga y lo parcheé con espuma coagulante. Estaba pálido. Vete, musitó. No. No desperdicies esto, dijo, agarrándome el brazo. Tú mismo lo dijiste. Necesitan sentirlo. Haz que lo sientan. Su sangre empapó mis manos. Asentí. Luego lo dejé allí. Porque Cray no estaba suplicando. Estaba ordenando. Llegué a la aguja central. No era solo un edificio gubernamental. Era un símbolo. Una torre de plata y cristal que perforaba el cielo como una aguja. Cuanto más alto subías, más poderosa se volvía la gente. Allí vivía su voz suprema. Lo más parecido que los Virex tenían a un gobernante. Una criatura de sangre antigua, con vida extendida cibernéticamente y una arrogancia lo suficientemente espesa como para ahogarte. No planeaba matarlo. Planeaba humillarlo. Escalé la pared exterior durante una tormenta eléctrica. Manos desnudas, guantes con garras, el viento gritando. Era un suicidio. Cada segundo esperaba que una torreta abriera fuego o que el cielo me dejara caer como basura. Pero llegué a su cámara privada porque los dioses se vuelven cómodos. Nunca esperan que el fuego entre por las ventanas. Era viejo. Piel como piedra, ojos como metal fundido. No pareció asustado hasta que hablé. ¿Recuerdas la red 14D? Se giró, hizo una pausa, y luego su voz, baja, mecánica. El rebelde. No un rebelde, dije. Un recordatorio. Alcanzó una alarma. Le lancé un cuchillo a través de la mano. Gritó. Luego presioné el interruptor de detonación. En todo el planeta, 6 nodos de energía explotaron. Los había colocado el día anterior. Cray ayudó a plantarlos cerca de los centros de energía, disfrazados de unidades de comunicaciones. Las cargas eran pequeñas, precisas, pero devastadoras. La ciudad capital se sumió en la oscuridad. Sin luces, sin alarmas, sin control. Por primera vez en siglos, Kartalon experimentó el miedo. No maté a la voz suprema. Le marqué la cara con una cuchilla, un corte profundo a través del ojo. Luego susurré. Así es como comienza el fin. Y me fui. No llegué lejos. Me atraparon en el borde exterior de la base de la torre. Cientos de ellos, armas levantadas, el campo de camuflaje quemado. Sin escapatoria. Me quedé allí, ensangrentado, desarmado, mirando las bocas de las armas alienígenas. Y me reí. Fuerte, desquiciado, porque no entendían. Ya no se trataba de mí. Se trataba del eco. Incluso mientras me arrastraban a una celda de detención, las transmisiones se iluminaban. El fuego del archivo se había extendido. Las explosiones habían paralizado su red de comunicaciones. La resistencia ya estaba transmitiendo la noticia por las colonias exteriores. Kartalon no era intocable. Su dios había sangrado. Y un hombre había encendido la cerilla. No me mataron. Querían un juicio, un espectáculo, una ejecución transmitida. Por supuesto que sí. Así es como mueren los imperios, a la vista de todos. Y eso era exactamente lo que yo quería. Celebraron el juicio en el nexo de transmisión de Virex Prime. Así de arrogantes eran. No querían venganza en silencio detrás de los muros de una prisión o dentro de algún tribunal militar. No, querían un espectáculo. Una purga envuelta en togas legales y una gramática imperial perfecta. El tipo de espectáculo que le dice a cada mundo súbdito, no se te ocurran ideas. Esto es lo que pasa cuando desobedeces. Yo era el mensaje y planeaba arruinarlo. Me encadenaron a una plataforma de acero en el centro de una cámara blanca y estéril, rodeado de oficiales Virex, diplomáticos, generales y cámaras. Miles observaban desde detrás de un cristal blindado. Millones más observaban desde sus hogares a través de las estrellas. Sin ventanas, solo luz artificial y el frío zumbido de sensores de alta frecuencia flotando en el aire como moscas alrededor de un cadáver. Mis brazos estaban encadenados a la espalda, mis tobillos atados al suelo. No importaba. No necesitaba moverme para atacar. La figura que presidía se llamaba Magistrado Ilvan.
Un Virex anciano con una boca como una cuchilla y una voz que podía cortar piedra. Estaba de pie en un pedestal elevado, con los ojos fríos e impasibles. Leyó los cargos en voz alta en su lengua oficial, pero la traducción resonó por la cámara. Traición, terrorismo galáctico, bioviolación, asesinato, sabotaje, interferencia con proyectos de Génesis soberanos, profanación de sagrados salones de memoria Virex, intento de destrucción de la estructura planetaria de Cartalon, conspiración para incitar a la rebelión interestelar, viaje planetario no autorizado. Había más. Perdí la cuenta. Al final, levantó la mano, silenciando la sala. No hablará a menos que se le ordene, dijo. Sonreí a través de los labios agrietados. Buena suerte con eso. Intentaron interrogarme en vivo frente a toda su civilización. Preguntaron dónde estaba la base principal de la resistencia, pidieron nombres en clave, contraseñas, objetivos futuros. Pensaron que el dolor me haría hablar. Me electrocutaron frente a la multitud. Ráfagas de 20 segundos que cocinaron mis nervios y hicieron que mis músculos se contrajeran como si estuvieran bailando sobre brasas. Pensaron que gritaría. Me mordí la lengua para permanecer en silencio. La sangre llenó mi boca y la dejé gotear por mi barbilla, mirando fijamente al magistrado con ojos salvajes. Porque el miedo no habla, fulmina con la mirada. Luego intentaron el ángulo de la culpa. Proyectaron imágenes, granuladas, con el color corregido, de la instalación de Ganimedes que había quemado. ¿Niega la responsabilidad por estas bajas híbridas?, preguntó Ilvan. Negué con la cabeza. No fueron bajas, dije, con la voz áspera pero clara. Fueron actos de piedad. Murmullos de asombro llenaron la cámara. Los Virex no entendían la piedad. Eso los hizo retorcerse. Luego sacaron a relucir la sala de archivos. Destruyó registros irreemplazables de 100 especies, espetó el magistrado. Artefactos históricos. Conocimiento. Asentí de nuevo. Bien. Ahora tal vez puedan ser libres de su versión de la verdad. Silencio. Luego murmullos. Incluso algunos de los Virex comenzaron a moverse en sus asientos. Habían esperado un monstruo, un bruto, no un hombre con palabras lo suficientemente afiladas como para hacer sangrar. Intentaron humillarme mostrando un video de la Red 14 de mis peleas, mis asesinatos, mis disturbios, mi escape. Pero las imágenes se volvieron en su contra, porque la gente no vio a un criminal. Vieron a un animal enjaulado volviéndose contra sus captores. Y la galaxia recordó. Ellos vinieron a la Tierra primero, no al revés. Luego llegó el último día, la sentencia. La multitud era más grande. Los oficiales abarrotaban todos los niveles. Las élites Virex vestían túnicas ceremoniales y la seguridad se triplicó. El magistrado Ilvan leyó de una tablilla de piedra, una antigua escritura que solo su casta superior podía tocar. Por la presente, se le condena a ejecución por desintegración atómica, que se llevará a cabo al amanecer bajo el ojo sagrado de los soles gemelos. No habrá últimos ritos, ni entierro, ni nombre. No me inmuté. Levanté la vista, sonreí y dije, eso va a ser un problema. Porque no estaba solo allí. El plan de Cray, por el que había muerto, nunca fue sobre mi escape. Se trataba de convertir su escenario en un funeral. Dentro de la sala del juicio, enterrado en lo profundo de las consolas de las cámaras y los sistemas de transmisión, había un virus. Se había colado en cada señal, cada transmisión del tribunal, cada anuncio público. Se había extendido por todo el imperio durante 3 días, permaneciendo latente, hasta que dije las palabras, eso va a ser un problema. Las luces de la sala del juicio se atenuaron. Las pantallas parpadearon, luego se quebraron, y por todo el mundo natal de los Virex, por sus colonias y naves de guerra y planetas esclavos, la verdad comenzó a filtrarse. El virus lo abrió todo, documentos secretos, transmisiones de video, ejecuciones que habían enterrado, informes de tortura biológica, manifiestos de esclavos, programas genéticos, protocolos de lavado de cerebro. No solo vieron lo que yo había hecho, vieron lo que ellos habían hecho. Y por primera vez desde que comenzó su imperio, los Virex no eran temidos. Eran odiados.
Un motín estalló en la galería. Uno de los soldados Virex le disparó a un manifestante en el pecho. Otro Virex, uno más joven, lo noqueó con una silla. Los magistrados corrieron. La seguridad entró en pánico, y yo me rompí el pulgar, dislocándolo lo suficiente como para deslizarme fuera de la muñequera. En el momento en que estuve libre, usé la cadena de mi tobillo para hacer tropezar al guardia más cercano y aplastarle la garganta con mi rodilla. Agarré su cuchilla y le corté la cara al siguiente. El acero gritó, la sangre salpicó, y así de simple, el juicio se convirtió en un campo de batalla. No corrí. Caminé directamente a través del caos, pasando por encima de cascos destrozados e ilusiones rotas. Cuando llegué al podio central, activé el nodo de transmisión pública con un solo gesto. Se enlazó con todas las pantallas, aún funcionales. Luego levanté la vista hacia la lente y hablé. Construyeron un imperio de silencio, de cadenas, de números. Arrancaron nombres de las bocas y quemaron las banderas de los libres. Nos llamaron débiles. Nos llamaron animales. Me llamaron terrorista. Me incliné más cerca. No soy un terrorista. Soy la cuenta que olvidaron pagar. Intentaron cortar la transmisión. Demasiado tarde. El mensaje ya estaba rebotando entre nodos piratas, canales de la resistencia, estaciones rebeldes. Se convirtió en un pulso, un aullido, una llamada a las armas. Briggs llegó a la superficie 4 horas después con un equipo de desembarco de 40 exprisioneros. Lucharon para abrirse paso a través de la capital, liberaron a los pocos humanos que quedaban en las cámaras subterráneas, y luego prendieron fuego a la bandera Virex con termita y orina. Aldra envió una flota 2 días después. Para entonces, Kartalon se había quemado a sí mismo. El imperio se derrumbó desde dentro. Porque lo único más fuerte que el miedo es la verdad. Intentaron evacuar a Ilvan. No funcionó. La gente se volvió contra él. Lo despedazaron en las escaleras del juzgado. Las imágenes se transmitieron durante días. El imperio Virex no murió en la guerra, ni en el fuego, ni por alguna invasión alienígena. Murió por un hombre encadenado que no dejaba de hablar. Me ofrecieron una medalla después. Un monumento. Un nuevo nombre. Rechacé las 3 cosas porque no era un héroe. Solo fui el primero que no olvidó. La guerra terminó en silencio. Sin una batalla final, sin banderas blancas, sin un tratado de paz firmado por manos temblorosas bajo una cúpula ceremonial. Terminó como un último aliento. Las transmisiones Virex se detuvieron. Las patrullas desaparecieron de los cielos. Las redes de esclavos se apagaron. Uno por uno, sus puestos de avanzada cerraron, fueron abandonados, destruidos o reducidos a cenizas por su propia gente. Kartalon ardió durante 8 días antes de colapsar sobre sí mismo. No por bombas, sino por traición. Cada especie que subyugaron, humanos, Sorint, Drekari, incluso los sin mente del creciente exterior, aprovecharon su oportunidad cuando cayó el telón. Los Virex ya no eran dioses. Eran presas. La resistencia no supo qué hacer con la paz. No estábamos construidos para ella. La mayoría de nosotros ni siquiera creía en ella. Aldra intentó formar un consejo, reunir a los supervivientes, los rebeldes, los exprisioneros, los antiguos esclavos y averiguar cómo construir algo mejor. Tenía buenas intenciones, pero la verdad era fea. Cuando derribas a un monstruo, no siempre te conviertes en algo noble. A veces te conviertes en algo peor. Yo no fui. No quería un asiento. No quería una voz en el nuevo mundo. Había hecho mi parte. Dejé Kartalon sin nada más que las cicatrices en mi espalda, una cuchilla rota y la placa de identificación de mi hermano alrededor del cuello. Briggs me llamó un fantasma. Tenía razón. No estaba hecho para lo que venía después. Deambulé por un tiempo. Sistemas de los que solo había oído hablar en gritos, planetas que todavía olían a humo, puestos de avanzada donde las paredes recordaban ejecuciones. Vi las secuelas. Niños nacidos en campos de trabajo, libres ahora, pero mirando estrellas que no entendían. Pueblos donde la gente celebraba el fin de la guerra y luego se mataban entre sí por sobras una semana después. Habíamos roto la jaula. Pero la libertad es una bestia.
No se queda con una correa, y no todos saben cómo vivir con ella. Me mantuve al margen hasta que llegué a Nueva Terra, uno de los primeros mundos coloniales que la resistencia había reclamado. Una vieja roca minera convertida en asentamiento. Prometía aire limpio, suelo profundo, pancartas esperanzadoras. Llamaron a la ciudad Central Unidad. Típico. Lo primero que vi fue una estatua. Un hombre, sin camisa, con cicatrices, sosteniendo una cadena rota en una mano y una cuchilla en la otra. Mi cuchilla, mi postura, mi cara. Era yo, más grande, más fuerte, más noble de lo que nunca había sido. La placa decía, el azote. Aquel que quebró el imperio. Me quedé allí durante mucho tiempo. Luego me reí, no porque fuera divertido, sino porque habían hecho exactamente lo que hicieron los Virex. Convertir a un hombre en un símbolo. Y los símbolos no sangran. Encontré a la hermana de Cray viviendo en una tienda de campaña justo al lado de la cola de las raciones de comida. Estaba delgada, andrajosa, medio muerta de hambre. Su hijo llevaba zapatos hechos con acolchado de armadura recuperada. No me reconoció al principio, no hasta que le entregué el chip de datos que Cray había codificado antes de Ganimedes. Dentro estaba todo: ubicaciones de la resistencia, túneles de escape, listas de supervivencia, depósitos de suministros. Lo había catalogado todo. Lloró cuando lo tomó. ¿Lo logró? Susurró. No mentí. Quemó el imperio conmigo, dije. Asintió una vez. Eso fue suficiente. Podría haberme quedado. Me habrían construido una casa, me habrían puesto en el consejo, me habrían dado un papel, un nombre. Pero ese era el problema. No quería un nombre. Ya me había convertido en uno. Dejé Unidad antes del amanecer. Tomé un deslizador oxidado de un viejo comerciante que no hizo preguntas. Me adentré en el desierto. Había un cañón cerca, profundo, ancho, intacto por taladros o máquinas. Al borde de él, enterré 3 cosas. El comunicador roto de Cray, la placa de identificación de mi hermano y mi cuchilla. Nadie me vio. Nadie necesitaba hacerlo. La galaxia siguió adelante. Siempre lo hace. La resistencia se fracturó. Algunos sistemas querían independencia, otros querían venganza. Unos pocos intentaron imitar a los Virex, solo que con uniformes diferentes. La ironía era suficiente para hacerte atragantar. Aldra enviaba mensajes. Al principio, una vez al mes, luego una vez al año, luego nunca más. Finalmente lo entendió. Todavía hay batallas por ahí. Colonias que necesitan ser reconstruidas. Piratas que se aprovechan de los débiles. Gente que piensa que la caída de los Virex fue solo una oportunidad para un nuevo tipo de imperio. Pero están aprendiendo. Porque a veces, cuando las cosas van mal, oyen un nombre. Un nombre susurrado con miedo. Un nombre que pensaban que había desaparecido. El azote. El fantasma. El hombre de la red 14. Ya no muestro mi cara. Solo dejo señales. Escombros. Ceniza. La libertad tiene un costo. Y yo sigo aquí fuera, cobrándolo. Porque la venganza puede terminar la guerra, pero la justicia nunca duerme. Y nunca olvidaré lo que hicieron. No hasta que las estrellas olviden mi nombre. Y tal vez ni siquiera entonces.